Bienvenidos, buenos días. Hoy les damos la bienvenida y les presentamos nuestro periódico denominado El Centro Indígena, un periódico en el que vamos a narrar cómo la Casa Arana, cómo la vorágine y su relación con las caucheras y cómo los pueblos indígenas lograron superar esta situación que denominada como la fiebre del caucho. Para comenzar a hablar de esto, vamos a empezar con la Casa Arana, autora de atrocidades a nivel internacional durante la época cauchera, gracias a su creador, político y empresario Julio César Arana, conocido como uno de los hombres más ricos de Perú y Latinoamérica, debido a su impacto internacional comercializando y teniendo a su mano todo el control del caucho a nivel económico, gracias a que el caucho se hizo popular principalmente a la industria automotriz para la fabricación de los neumáticos de los vehículos. Esto hizo que comunidades indígenas, principalmente los denominados como la gente de centro, se vieran obligados a perder sus raíces culturales para dedicarse a una esclavitud en busca del caucho, soportando torturas y múltiples injusticias con el fin de obtener su pan de cada día. ¿En qué consistió? La Casa Arana fue una compañía creada por Julio César Arana. En 1900 fue el comienzo del genocidio en las caucheras de los Amazonas. Además, los 22 pueblos indígenas que habitaban la zona fueron sometidos hace 100 años a torturas, asesinatos, masacres, castigos y otras atrocidades por parte de empresarios caucheros. Y a partir de 1902 a 1903, las familias se prepararon desde hace un año a través de reuniones en La Maloca para definir cómo escaparían de los castigos y la esclavitud. Ya en 1930, las delegaciones indígenas de Arauca, Perú, Brasil y Colombia con familias escaparon o sobrevivieron al genocidio, pero antes de que llegaran los blancos. En Caquetá y en el Putumayo habitaban más de una docena de pueblos indígenas. Había huitotos, camenstaes, mocoas, andoques, mirañas, boras, sionas, macahuajes, inganos y otras varias sociedades. Los huitotos son una etnia o pueblo indígena de la Amazonía colombiana y peruana, cuyo territorio originario se encontraba en la parte medio del río Caquetá y sus afluentes, y la zona selvática que va hasta el río Putumayo. Hablan una lengua de la familia Borahuitoto. Se encuentran dispersos en varias regiones del Amazonas, habitando la región conocida como el Medio Amazonas colombiano, así como un importante sector peruano en la frontera con Colombia. Estos habitan la zona sur de la Amazonía colombiana. Su población en Colombia se estima entre 7.343 personas. Su lengua nativa pertenece a la familia Huitoto, aunque hablan diversos dialectos de acuerdo con la zona donde se hayan asentado. Los huitotos ocupan una extensión de 6.380.965 hectáreas. Los primeros contactos significativos se dieron alrededor de la explotación del caucho en 1886. Los huitotos consideran la chorrera como su lugar de origen. Están distribuidos en 3 segmentos, cada uno de los cuales habla un dialecto. El primero es el Minica o Meneca, en la cabecera del río Igaparamá y las riberas de los ríos Caquetá y Putumayo. El segundo es Nipoe o Muinane, gente del oriente, en el Putumayo de Colombia, en la región de la frontera colombo-peruana y cerca de Aracuara y el 20 en el Caquetá. Y el tercero, Bue o Mica o Muruy, gente del occidente, en el departamento de Loreto, Perú, y el departamento de Amazonas, Colombia, y a orillas del río Caraparamá. Estaban divididos en linajes patrilineales y exóganos, que habitaban, aunque algunos todavía no lo hacen, en una casa comunitaria conocida como Jófomo o Maloca. El territorio que ocupa la comunidad indígena Huitoto es fronterizo con Ecuador y Perú. Los ríos Putumayo y Caquetá son los principales afluentes y medios de comunicación en la zona. Además de Paraná, el Caraparaná, el Caguán y el Caucayá, por las características ambientales de la selva, son escasas las vías de comunicación terrestre. Buenos días, ahora yo les voy a hablar acerca de la cultura muinane. Pues bueno, estos se ubicaban en el río Caquetá, cerca del Arauca, y en las sabanas del Alto Cajuinari, sobre las márgenes de algunos afluentes superiores de este mismo río, y pues hacían parte como el departamento del Amazonas. En cuanto a su población, el censo del DANE en 2005 reportó unas 6.444 personas autorrecibidas como pertenecientes al pueblo huitoto, ¿no? Pues esto es debido a que en el censo del DANE los muñones son incluidos como parte de los huitoto, pero estos son una etnia pues completamente aparte, ¿no? Pues los huitotos representan el 0.5% de la población indígena de Colombia. Y pues bueno, en cuanto a su economía, hasta la década de los 70, los Minani continúan extrayendo caucho e intercambiando mercancías en los centros misionales y comerciales por productos extraídos de la yuca amarga. Actualmente se han vinculado a la pesca comercial. Bueno, ahora su reseña etnohistórica. Pues como consecuencia de la, de la industria cauchera, la Casa Arana y pues todo eso, este grupo fue desplazado de su sitio de origen. Pues una vez terminado el auge cauchero, todos volvieron a su territorio e iniciaron el proceso de reorganización como grupo étnico, adaptando nuevos modelos de asentamiento y autoridad. Bueno, en cuanto a sus culturas y usos y costumbres, pues
usan como sitios sagrados, cosmovisión, tradiciones, bueno, y pues tradiciones, ¿no? Ellos antiguamente vivían en grandes viviendas colectivas, en la actualidad construyen casas individuales con materiales obtenidos de la selva, por lo general pues se agrupan alrededor de malocas, ese nombre. Bueno, la lengua, ellos son pertenecientes a la familia lingüística Bora y pues ya esta se habla en el Amazonas, Colombia, y en el Perú pues es hablada por menos de 200 personas. Bueno, ahora la organización social y política, pues estos se dividen en clanes exogámicos y patrilineales. Los más importantes de los clanes son los Piña, los Quimijo, los Maguare, los Quimijo, los Gusano, los Chumoju, los Gayucomijo y el clan Cocnejegaimjo. Y pues ya eso es todo, gracias. En la parte del periódico me correspondió la cultura Bora, que bueno, esta es una cultura indígena que vivió al frente del río Putumayo en el departamento del Amazonas. Bueno, esos fueron trasladados a los caucheros, aproximadamente 1.700 personas, a todo esto de exportar el cauchera. Bueno, la economía de estos eran cultivos principales como la yuca amarga, seguida del maní, el banano, el plátano, algunas frutas. En las caucheras estos se cultivan como fines de sacrificio, por lo que se requería oraciones y dietas especiales para plantar en las caucheras. Bueno, la vivienda de estos, el grupo de personas viven en animales, en corrales específicamente, octagonales, que se extiende por el territorio. Esto se ve como resistencia de las varias familias nucleares unidas por los parientes y de la misma forma representa su espacio ritual de la miniatura. En la actualidad los asentamientos en algunos casos son grupos multitécnicos distribuidos por principales centros de la población. Bueno, la organización política de esta se divierte con un clan de Patrineas, el clan Eligenea, según esto. Bueno, este prohíbe el matrimonio entre hermanos, el mejor aliarse con las mujeres Mirana, y más que todo eso. Bueno, la historia de este pueblo se remonta a 1915 y 1931. Este como que se dio en el territorio de Taraca. Según los abuelos que existen todavía, este pueblo fue esclavizado por la explotación de las caucheras de la casa Ara, este emigró hacia Brasil para luego retomar a Colombia. Este fue apoyado por los cañoneros Pinchicha, que los dejó en el territorio del actual corregimiento de Tarapacá. Los Ocainas, uno de los hermosos grupos étnicos de nuestra zona amazónica, los cuales se desarrollan en los ríos de Caquetá y Putumayo, en las mismas zonas donde fueron sometidos a recolectar caucho a cambio de pésimas recompensas para subsistir. Lo más increíble es que en la actualidad, con solo 285 miembros aproximadamente, donde 150 son hombres y 135 mujeres, siguen desarrollando la actividad del caucho en los denominados campamentos caucheros, y tan solo con 43 hablantes de su lengua nativa, la cual pertenece al grupo lingüístico Huitoto, tiene 12 hablantes en Colombia y 31 en Perú. Su diversidad cultural se concentra en el arte corporal, donde los bailes, danzas e instrumentos diferencian a este grupo. Podemos encontrar el famoso manguare. Este instrumento precolombino era el encargado de anunciar mensajes, ceremonias, declaraciones e incluso una propuesta matrimonial, con un alcance de hasta 20 kilómetros. También son conocidos como hijos del tabaco, de la coca o de la yuca dulce, que se destacan por pintar en sus cuerpos figuras simbólicas, que luego los muestran en danzas y bailes en la famosa ceremonia de las malacas. Los miembros de este grupo pintan su cuerpo para, según ellos, prevenir enfermedades y proteger a la comunidad, generalmente a su familia nuclear, los cuales viven de la actividad cauchera anteriormente mencionada, o de los cultivos en chagras. Lo más importante y simbólico que busca este grupo es volver a sus antiguas tradiciones culturales, representando el origen de la vida, del cosmos, del pensamiento y de la visión. Yo les voy a hablar acerca de la vorágine y su relación con las caucheras. Bueno, esta fue una novela realista publicada en 1924 que causó un gran impacto para la literatura latinoamericana, siendo un auténtico referente del mismo. Esto fue escrito por José Eustacio Rivera, el cual contextualizó la problemática del caucho en la Amazonía colombiana, narrando de forma sensitiva los sometimientos que vivían constantemente los indígenas. Esta obra manifestó la explotación cauchera que se desarrolló en las selvas del Putumayo, exponiendo el horror del cual los indígenas esclavizados eran víctimas, gracias a las empresas caucheras, ¿no? Por el simple hecho del mercado global, ya que la selva tenía bastante cantidad de recursos naturales, pues era mucho más trabajo para los esclavos, ¿no?
Bueno, esta novela adquiere un éxito en Colombia, Latinoamérica y el mundo gracias al carácter de protesta social, económica y cultural del siglo XX de forma adecuada. La mayoría de su trama se ambienta dentro de la selva, donde los indios guabinos son capturados por el cauchero tirano, siendo aprisionados y humillados para permanecer como esclavos cautivos en las plantaciones caucheras, añadiendo descripciones melancólicas y un resalte a la violencia de la naturaleza, donde los esclavos eran asesinados sin dejar rastro. Esta obra mostró de la manera más real posible las crueldades que ocurrían en la naturaleza, complementando con un gran desarrollo descriptivo sobre el espacio y el ambiente de la trama, ¿no? Permitiendo exponer cómo el espacio selvático se ha construido dentro de la literatura colombiana y las huellas que ésta le ha marcado a la cultura. Bueno, en la vorágine algunos de los temas que sobresalen son los siguientes. Pues son la naturaleza de los llanos colombo-venezolanos, la selva amazónica y su influencia en el carácter de los personajes, la denuncia social de la violencia y explotación de los caucheros a las culturas indígenas y los romances mallogrados. Bueno, la novela La Vorágine se trata de la aventura de Arturo Cova, que huye con Alicia hasta la selva del Amazonas. Ahí se encuentran con diferentes personajes que llegarán a formar gran parte de esta historia, y también la novela tiene la ambición por las mujeres de parte de Arturo Cova, y como la selva se convierte en su enorme prisión. Y pues bueno, esas fueron como las características que yo di. Pues ahora seguirá mi compañero Camilo. Otra parte que me correspondió fue algunas relaciones entre la vorágine y las cocheras, bueno, en las cuales en esta pues la vorágine, como sabemos, es una obra en la cual denuncia la social de la violencia y la explotación de las cocheras. Bueno, esto se vio mucho en la mayoría de Colombia, específicamente entre los indios, las mujeres, los blancos, los negros, los niños, los mestizos, los mulatos. De por esto los romances malacrados. Bueno, el propósito de estas relaciones, que se puede ver el propósito de la esclavización indígena, que tiene el fin de explotar todo esto, toda la cuestión de las cocheras. Y bueno, en esta la vorágine, bueno, nos busca enseñar algunas selvas del Orinoco y en el Amazonas, en los cuales se dio esto, quedan sometidos la gente y los apartados de sus raíces nativas, siendo los indígenas, los cuales llegan a su cifra de más de 750 muertos. Eso solo se dio entre 1977 hasta 1912, con el fin de complacer a los dueños dándoles el caucho, comerciándolo y para acceder a lujos y riquezas. Y eso fue lo que buscó en la trama de la vorágine, que pasa a buscar la venganza por parte de Arturo, que a que le interesa escapar de la selva cochera y tratar de hacer justicia a todos los hombres y mujeres niños sometidos. Eso es todo por hoy. Este fue el periódico de grado noveno de las cocheras y de la relación con la vorágine. Muchas gracias. Ojalá que sea de su agrado. Hasta luego.